mis suegros ya eran mayores y vivían tranquilos en su casita de madera, pequeña y modesta. Nadie hubiera imaginado que un día su propio hijo y su nuera se unirían para presionarlos a vender esa casa de 4 millones, nada más para cuidar a la madre de mi esposo. Mi hijo estaba callado, pero la nuera usaba palabras dulces y persuasivas, tratando de que firmara. Y entonces, todo el pueblo quedó en shock cuando la que todos creían una mujer débil y confundida, mi suegra, lanzó un movimiento que dejó a los dos y hasta a su propia madre, sin poder levantar la cabeza. La gente no podía creer lo que había pasado. ¿Qué había hecho ella que los dejó completamente derrotados? Todo sucedió en una sola tarde de mediación. Mamá, firma, por favor, no dejes que la madre de tu hijo se muera y tú cargues con la culpa, dijo mi hijo en voz baja, pero con firmeza. Yo estaba junto a la mesa, con las manos aún llenas de la masa de los buñuelos que estaba preparando en la cocina. Cuando levanté la vista, vi a Tram, mi nuera, con los brazos cruzados, levantando la cabeza como si fuera la dueña de toda la casa. Uy, mi hijo, me puso un papel tamaño carta frente a la cara y empezó a pasar las hojas rápidamente. Era el contrato de venta de la casa. Mamá, solo firma y listo. Todo está listo para ti. Mañana en la notaría, y por la tarde recibes el dinero. La madre de tu hijo está enferma, no hay que esperar más. Me quedé en silencio. Esa casita pequeña, construida ladrillo a ladrillo después de más de 10 años vendiendo buñuelos en la calle, era mi esfuerzo, mi historia. Y ahora querían que la cambiara por algo que ellos llamaban beneficio rápido, como si mi vida y mis recuerdos valieran tan poco. Miré a Wee, mi hijo, el mismo que yo llevaba todos los días 7 kilómetros en bicicleta para la escuela cuando estaba en primaria y secundaria, incluso en los días más fríos. Él evitaba mirarme y solo repetía como un robot, mamá, nos hemos encargado de todo por la esposa, desde la ropa hasta lo que necesitábamos desde que nos casamos. Ahora, ¿tu suegra está enferma y necesitamos urgentemente la casa para que guardarla más tiempo? Tram no perdió la oportunidad y se metió en la conversación de inmediato, y ni hablemos de que vives sola, cada mes tenemos que darte dinero para tu seguro. Ya basta de dramas. Yo me quedé callada, respirando hondo. Nadie esperaba que yo reaccionara, que mi suegra reaccionara. Pero lo que nadie sabía era que debajo de mi aparente calma había un fuego, y que estaba lista para dar un golpe que nadie podría olvidar. Ya, mamá, ya no seas tan egoísta, me dijo Tram con voz suave pero afilada. Piénsalo como si nos la prestaras para pagar la deuda con la familia de mi madre. ¿Qué tiene de malo? Mi garganta se apretó. Nunca antes les había pedido un solo peso. Cada mes vivía con lo justo de mi pensión. ¿Qué no tengo pensión? Me cortó Wee, 700,000 sola es lo que me llega, ¿te acuerdas? Apenas alcanza para un tamal y un café, y ahora quieres que nos regale la casa. Sentí que la cara me ardía, pero no era rabia, era vergüenza. No podía creer que la misma chica que años atrás me había besado la mano para pedir la mano de mi hijo, ahora me diseccionara como si yo fuera la carga. Mamá, insistió Wee, con esa voz que ya no tenía la ternura de antes, solo urgencia. Ya hicimos todos los papeles, no falta nada. Solo tienes que firmar y ya. Mañana la notaría, por la tarde te dan el dinero. Si no firmas, no sabemos cómo vamos a pagar la atención de la suya. Si algo pasa, la responsabilidad será tuya. Me senté. El mundo se me hizo un nudo. En la cocina, la masa que había dejado reposando esperaba, las manos me olían todavía a harina y a fritura, era el trabajo de toda la vida, vender antojitos para pagar la casa ladrillo por ladrillo. Esa casita, ese techo torcido, cada clavo tenía una historia. Y ellos querían convertirla en un papel, en un billete rápido. Tram, con los brazos cruzados, miró a Wee como pidiendo refuerzo. Échale ganas, chiste, dijo. Mira, ¿qué vamos a hacer? Tu mamá vive sola, y cada mes tenemos que darle dinero para que pague el seguro y la comida. ¿Hasta cuándo? Nosotros ya cargamos con todo desde que nos casamos, ropa, gastos, préstamos. Ahora que la mamá de mi marido está enferma necesitamos el dinero ya. Sus palabras sonaban mecánicas, como si las hubiera aprendido de un guión. Yo la observaba. La chava que yo había visto llorar de emoción al recibir el anillo,
la misma que me abrazó en la boda, ahora hablaba con esa frialdad que me dolía en los huesos. Mamá, dijo Wei, con ojos vidriosos, como si se le fuera a quebrar la voz, te lo pido por favor. Te lo pido de rodillas si hace falta. Firma y nosotros nos encargamos de todo. Tú solo siéntate en la casa. Te mandamos 3 millones cada mes para que vivas tranquila. ¿Qué más quieres? Puedes escoger si quieres un asilo o rentar un cuartito. La vecina de al lado también vive en renta, ¿no ves? No pasa nada. Tram, ya crispada, agregó con una sonrisa que no llegó a los ojos. Cada mes te mandamos 3 millones para gastos. ¿No te parece suficiente? Ya no hay que complicarse. Me levanté despacio. Fui por la tetera, la de siempre, esa que casi se agrieta en el pico. Abrí el armario, saqué la caja de té de loto que guardaba para ocasiones especiales, una bolsita que me había regalado la señora té del mercado, y empecé a servirme agua. Ellos se me quedaron viendo, esperando que se diera. Puse la taza sobre la mesa y empujé el vapor hacia ellos. Tómense esta taza de té primero, les dije, y luego se van. Yo todavía tengo que preparar unos panés para la señora té en el mercado. Eso los sacó de quicio. Tram dio un golpe con la palma en la mesa, los platos temblaron. ¿Y qué pretende? ¿Que nos haga perder el tiempo? Escupió. No te hagas la despistada. Si no firmas, no reclames luego. La voz de Tram era una bofetada. Me quedé mirando su cara, por primera vez miré de verdad a mi nuera. Recordé la mañana en que, radiante, me dio las gracias por el anillo. Recordé la fiesta, la música, los primos bailando. Ahora la veía con la mandíbula tensa, los dedos apretados, las uñas marcando la palma. Respiré hondo. Saqué de la alacena una servilleta y me limpié las manos. Las arrugué sobre la tela y sentí el olor a harina, a aceite, a memoria. Me costó hablar, la voz me tembló. Y déjenme pensar, dije. Mañana les digo. Tram se levantó, agarró del brazo a Wei con la fuerza de quien tira de una cuerda que ya no quiere soltar. Así quiere que su mamá se muera, dijo, entonces espere. Pero si quiere que esté viva, firme. Se fueron con un ruido de chanclas sobre las baldosas, como si cada paso fuese una sentencia. El patio quedó vacío, la puerta entreabierta dejó entrar el eco de sus voces lejanas. Me quedé con la taza humeante delante, el vapor subiendo despacio, y la casa pareció volver a su ritmo, el reloj marcando, la olla en la estufa burbujeando, la vida simple reclamando su lugar. Me senté otra vez y no pude evitar pensar en todo, en las mañanas frías que me levantaba a las 4 para preparar la masa, en los días que mi hijo iba a la escuela con el uniforme remendado y yo le cosía los botones. En las noches que tuve que decir que no a mí misma para poder comprarle la medicina que necesitaba. ¿Todo eso valía menos que un dinero urgente? Yo era ahora la que tenía que rendir cuentas por su comodidad. La casa, con sus paredes que crujían, parecía acompañarme en la reflexión. En la sala había fotos, Wei pequeño en bicicleta, mi mano en su casco, la boda, con Tram sonriendo, el puesto de la calle, con la lona vieja. Cada imagen me clavaba un recuerdo. El té se enfrió mientras yo pensaba. No sabía cuánto tiempo pasé así, ni cuántas veces la cucharilla golpeó la taza hasta perder el ritmo. Afuera, los vecinos seguían con su vida, alguien barría la entrada, un perro ladró, y las conversaciones se escuchaban de lejos. Por la noche, en la cama, la pregunta no me dejó dormir, ¿qué debía hacer una vieja mujer que había vivido entero su esfuerzo en ese techo? En la oscuridad reviví la escena, las voces, la presión. Sentí rabia, pena, y también una extraña claridad, no podía negociar mi historia como si fuera un mueble viejo. Al amanecer, con la luz entrando por la ventana como si nada hubiera pasado, me vestí y fui a la cocina. Empecé a amasar otra vez. Cada movimiento era un ancla, una afirmación de que seguía siendo alguien con manos que trabajaban y corazón que recordaba. Preparé más masa que de costumbre, uno nunca sabe cuándo tendrá que repartir pan. Nunca me imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo y mi nuera única me empujarían hasta este extremo. Pero sí, lo tengo que aceptar, ya soy vieja. Sentí como mis manos se aferraban al cajoncito de madera debajo de la mesa,
un cajón pequeño que casi nadie notaría. Dentro estaba el USB, diminuto, pero con más de 2 meses de grabaciones continuas. Todas las conversaciones que había logrado registrar en secreto. Me dije a mí misma, ya es hora de enfrentar esto en un tribunal, no para recuperar la casa, sino para recuperar un poco de dignidad, algo que aún merezco. Nunca pensé que aquel niño que corría de la escuela a casa con los zapatos embarrados de lodo, el mismo que yo cargaba en bicicleta durante 7 kilómetros cada mañana, se inclinaría ante otra persona y diría, «Mamá, firma y ya». Pero antes de ese día en que me obligaron a firmar los papeles de venta, hubo cientos de cosas pequeñas que me dolieron y no pude decir. Recuerdo claramente la primera comida después de la boda. Coloqué el mantel sobre la mesita de madera, la misma que había tenido por años. Puse los platos de porcelana antiguos, los lavé y pulí hasta que brillaran. Los invitados eran mujeres de la familia de la novia, aparentemente trabajaban en bancos, y olían a perfumes caros. Serví el arroz, serví agua, acomodé el pescado con pimienta que había cocinado yo misma en la cocina de leña, picante y lleno de sabor. Cuando le serví a Tram, ella giró la cabeza y sonrió ligeramente. «No como pescado de río, huele feo, mamá», dijo. Mis manos se detuvieron por un segundo, pero asentí, «Está bien, come carne guisada, yo me guardo el pescado». Luego ella se inclinó hacia otra mujer sentada cerca y susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Tu madre ya dijo que no comas el pescado con agua turbia. Además, huele a aceite de medicinas, me da dolor de cabeza». Yo seguí comiendo despacio, ignorando sus comentarios. Más tarde, mientras recogía los platos, me quedé detrás de la puerta de la cocina y escuché cómo hablaba con Wee. «¿Puedes decirle algo a mamá?», susurró. «Realmente no puedo soportar ese olor. Si necesitas algo, que la sirvienta lo haga. Tu mamá ya es mayor, que descanse». Wee respondió con voz leve, casi sin interés, «Sí, le diré después». Me quedé quieta. Sentí cada centímetro de mis rodillas doloridas, cada músculo adolorido después de años vendiendo comida bajo la lluvia en el mercado. Pero esta fue la primera vez que alguien me dijo que era desagradable por mi olor. Esa noche, guardé el aceite azul en la parte más profunda del armario y me prometí, «Está bien, es nueva, hay que adaptarse». Pero no sabía que ese pequeño comentario sería solo el inicio. Ese olor de aceite, tan inocente, marcó el inicio de cómo me verían como alguien fuera de lugar en mi propia casa. Creí que ese era el único momento que me haría sentir vieja, pero no. Era solo la introducción, una suave melodía que aún no me preparaba para lo que vendría. Quien hubiera pensado que meses después, mi propia nuera me empujaría directamente, sin rodeos, hacia la humillación, hacia el fondo del tablero. Todo lo que había guardado en mi corazón, todos los años de esfuerzo, se enfrentaban ahora a la frialdad y el cálculo de quienes deberían respetarme. Sentí como mi determinación se endurecía. Cada grabación, cada conversación que había guardado en secreto, cada pequeño desprecio registrado, ahora tenía un propósito. No sería solo una defensa de la casa. Sería la defensa de mi historia, de mi dignidad. Y aunque el camino fuera largo y agotador, me prometí a mí misma que finalmente mostraría lo que nadie podía imaginar, que la vieja mujer que parecía débil tenía todavía fuerza suficiente para enfrentarlo todo. Aquel día tuvimos visita en la casa. Venían unos familiares del lado de Tram, recuerdo perfectamente a la tía Sau, hermana de su mamá, y a un primo que trabajaba en una sucursal bancaria del estado. Yo acababa de terminar de barrer el patio. Todavía traía el mismo suéter lleno de polvo cuando escuché a Tram gritar desde la cocina. «Mamá. No ponga la mesa, déjeme a mí. Hoy vienen unos invitados importantes de mi familia». Me limpié las manos en el pantalón y entré al comedor. Vi que estaba acomodando la comida en unos platos nuevos de porcelana, de esos que yo nunca había podido tocar. Eran bonitos, blancos con bordes dorados, los había comprado hacía poco y ni siquiera me los había dejado usar. «¿Tienes visita, hija?», le pregunté con una sonrisa. «¿Quieres que te ayude a picar el pepino o algo?». Ella sonrió, pero esa sonrisa era delgada, sin alma. «No, mamá, no se preocupe. Mi familia es muy especial con la comida,
No les gusta comer nada que haya estado mucho tiempo afuera. Yo me encargo, que todo esté limpio y bien presentado. Me quedé callada, pero cuando saqué la bandeja para llevarla al comedor, entendí lo que realmente quería decir. En la mesa solo había 6 platos. Ni uno más. 6 lugares exactos para 6 personas, los invitados, mi hijo Uy y Tram. Ni un espacio para mí. Miré alrededor, fingiendo que no pasaba nada. Ay, pensé que hoy comeríamos todos juntos, dije, con una risita nerviosa. Ella respondió sin mirarme, ay mamá, en mi familia casi nunca comemos todos juntos, no estamos acostumbrados. Además, no quiero que se sientan incómodos, usted sabe, la casa huele un poquito a aceite y a comida frita, mejor coma en la cocina, ahí está más cómoda. Sentí como el piso me temblaba debajo de los pies. Volteé a ver a mi hijo, buscando sus ojos, esperando que dijera algo. Pero él solo estaba mirando el teléfono, fingiendo no escuchar. ¿Y mi comida? Pregunté despacio, tratando de mantener la calma. Si voy a comer aparte, ¿dónde está mi plato? Tram no contestó de inmediato. Tomó una olla, sirvió un poco de sopa y dijo mientras caminaba, le dejé su comida en la cocina, mamá. Todavía está calientita. Le guardé su parte. Me quedé ahí parada, en medio de mi propia sala, sin saber si reír o llorar. Era mi casa. La casa por la que trabajé media vida, por la que me desvelé vendiendo comida en la calle, la que levanté con préstamos, una baldosa a la vez. Y ahora, en esa misma casa, me estaban mandando a comer en la cocina porque olía feo. Caminé despacio hacia la parte de atrás. En el pequeño comedor de la cocina había una mesa de plástico vieja, coja de una pata, junto a la ventana. Sobre la mesa, un plato de arroz frío, medio filete de pescado frito cortado a la mitad y un tazón de sopa ya tibia. Me senté sin decir nada. Solo recordé una frase que mi madre solía repetir cuando yo era joven: cuando un hombre se casa y se va a vivir con la familia de la esposa, se vuelve sirviente del otro lado. Pero si permite que su mujer mande a su madre a comer aparte, ese hombre deja de ser hijo. Esa noche me quedé sentada en el porche, mirando la luna reflejarse en el piso del patio. Pensaba en todo, en las veces que lo cargué cuando tenía fiebre, en las noches en que me desvelé para cuidarlo, en cómo ahorré peso por peso para comprarle sus cuadernos, sus zapatos, su bicicleta. Y ahora, él comiendo en la mesa principal, y yo comiendo sola, junto a la estufa. Esa fue la primera vez que entendí algo muy claro, que en esa casa ya había alguien que quería sacarme del lugar en la mesa. Y no solo de la mesa del comedor, sino de la mesa de la familia. Durante mucho tiempo creí que si no molestaba a nadie, nadie me iba a odiar. Que si me mantenía callada, humilde, agradecida, me dejarían tranquila. Pero descubrí que hay personas para las que el simple hecho de que uno respire ya les molesta. Esa misma semana el clima empezó a enfriar. Las noches eran más largas y yo, sentada junto a la ventana, tosía despacito, con la garganta seca. Nadie preguntaba si necesitaba un té o una cobija. Ellos seguían en la sala, riéndose, viendo televisión, mientras yo calentaba mi sopa una vez más en silencio. En la oscuridad de la cocina, solo se escuchaba el sonido de mi respiración y el reloj marcando las horas. Y aunque no lo dije en voz alta, ese fue el momento exacto en que mi corazón empezó a cambiar. No por rencor, sino por dignidad. Porque entendí que una madre también puede cansarse. No me atrevía a tomar medicinas por cualquier cosa porque mi estómago siempre ha sido delicado. Trataba de aguantar, pero el martes por la noche ya no pude más. Estaba tan cansada que, cuando me levanté para ir por agua, me dio un mareo horrible y casi me caigo. Me sostuve de la pared y terminé sentándome en el piso frío de los azulejos, temblando un poco. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué a Wii. Después de 3 timbres, escuché la voz de Tram. «Hola. ¿Quién habla?», preguntó. Intenté mantener la calma, aunque mi voz sonaba ronca. «Soy tu mamá, estoy muy cansada, me duele la cabeza y además tengo tos. ¿Podrías ver si puedes pasar a comprar algo de medicina para mí? Yo te pago, solo necesito que me ayudes». Hubo silencio al otro lado por unos segundos. Luego Tram suspiró.
mamá, solo es un resfriado. La clínica del barrio está al principio de la calle. Ve para allá y pide algo. Tu hijo y yo estamos ocupados. No tuve oportunidad de decir nada más y ella continuó. Y de verdad, mamá, no te enojes, pero siempre estás con dolores y tos. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo y concentrarnos en nuestro trabajo. Tú puedes ir a la clínica sola, ¿verdad? Intenté sonreír, pero las lágrimas me corrían por la cara. Sus palabras me dolieron más que la tos y la fiebre juntas. Susurré. Solo te estoy pidiendo que compres la medicina y yo te pago enseguida, no te estoy pidiendo nada más. Ella rió, un poco nerviosa, con un tono que me puso los pelos de punta. Lai, mamá, me malinterpretaste. No estoy diciendo que me estés pidiendo dinero. Es solo que, estas enfermedades son normales, cualquiera se resfría. Solo toma agua, descansa un poco y se te va a pasar. Asentí, secándome las lágrimas con la manga. Está bien, escucharé lo que dices. Cuida tu salud, mamá, remató. Y si algo es urgente, no nos llames a mitad del día, llama a algún vecino. Pobrecito Wei, él también tiene que trabajar. Supe entonces que Wei estaba en la casa de Tram, pero como siempre, le dejó el teléfono a ella. Seguro tenía miedo de escucharme. La llamada terminó, y yo me quedé un momento sentada, tratando de calmarme, antes de levantarme y salir por la puerta. La noche estaba avanzada. El viento húmedo me calaba los huesos y me mojaba el pelo. Me puse el impermeable y subí a mi bicicleta para ir a la farmacia al inicio de la calle. Cada vuelta de la llanta sonaba en mi pecho como un silbido, recordándome lo sola que estaba. La dependienta me vio llegar y negó con la cabeza. Pero, doctora, con este clima tan bonito, ¿y todavía sales a comprar medicina tú sola? ¿Por qué no llamas a tus hijos para que vengan a ayudarte? Reí, con la voz quebrada. ¿Y mis hijos? Están ocupados en su propia vida, ¿y quién va a cuidar de la mamá? Y dije, mientras mi risa temblaba entre la rabia y la tristeza. Entré a la farmacia, compré lo que necesitaba y, al salir, sentí cada gota de lluvia como un recordatorio de todo lo que me estaba tocando enfrentar. Cada pedaleo me dolía, cada respiración me recordaba que tenía que ser fuerte, aunque todos me ignoraran, aunque nadie se preocupara por mí. Mientras pedaleaba de regreso a casa, pensé en cómo la vida había cambiado tanto. La misma familia que debería haber cuidado de mí me dejaba sola. La misma casa que construí con esfuerzo se había convertido en un lugar donde nadie me esperaba. Y aún así, yo tenía que seguir, una rueda a la vez, con la cabeza en alto, resistiendo la soledad y la indiferencia, respirando bajo la lluvia, con la dignidad intacta aunque me costara cada fibra de mi ser. Esa noche me quedé hecha bolita bajo la cobija delgada. No era tanto por el frío, aunque entraba, sino porque por primera vez entendí lo que se siente cuando una madre tiene que suplicar por ser madre. Sentí que todo mi mundo se había vuelto pequeño. Me acosté y pensé en todas las veces que había dado sin pedir nada a cambio, y por primera vez tuve que pedir. Siempre me creí como un fantasma en mi propia casa, ahí, presente, invisible. Pero descubrí que incluso un fantasma puede servir cuando se trata de conseguir lo que otros quieren mostrar en público. Me dolió darme cuenta de que mi presencia aún tenía valor, pero para ellos solo como garantía, como papel, no como persona. Al mediodía, con el sol cayendo duro sobre el patio, yo estaba tendiendo la ropa al viento. El vestido se pegaba a mi espalda con el calor. Entonces sonó el teléfono. Era Wei. Mamá, dijo de inmediato, ¿puedes? Es urgente, queremos pasar a la casa para hablar contigo ahora mismo. Le pregunté extrañada, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tan urgente, hijo? Hubo un silencio, un tropiezo en su voz. Es por lo de Tram, mamá. Ella tiene un problema, está en el hospital y no podemos movernos, contestó por fin. Una punzada de inquietud me atravesó el pecho. Hace meses las distancias se habían alargado entre nosotros. Ya no venía corriendo como antes, no se apresuraba nunca. Fui dejando la canasta con ropa y me quedé esperando. Una hora después estaban sentados frente a mí, los dos con esa cara de quien intenta parecer preocupado pero se le nota la tensión de quien no está cómodo del todo.
Trump tomó la palabra con voz medida, como si hubiera ensayado lo que diría. Mamá, le voy a hablar claro, empezó. Mi mamá está en la sala de recuperación y los médicos dicen que necesitamos cubrir la cuenta del hospital ya mismo. ¿Podría usted prestarnos algo para ayudarnos? Yo la miré, sin moverme, con la tela aún en las manos. Había meses que ella hablaba con frialdad, pero aquel tono, ese pedido con cara de angustia, sonaba muy calculado. Trump extendió una carpeta sobre la mesa y abrió un montón de papeles como si fueran la solución perfecta. Ya hablamos con alguien que nos puede ayudar, dijo. Es solo cuestión de que nos deje su título de propiedad como garantía, ¿sí? No es vender, ni cambiar de nombre. Solo lo dejamos en prenda, 2 meses y nosotros se lo devolvemos con todo pagado. Yo la observé sin tocar los papeles. No miré la carpeta, miré a Will. Él evitó mi mirada como un estudiante atragantado en un examen. Movía las manos, las palabras se le enredaban. Mamá, es que la situación está complicada, dijo Will con voz baja. La familia de Trump ya puso lo suyo, y yo no pude conseguir el préstamo en el banco porque no tenemos aval. Por eso necesitamos su ayuda. La excusa de siempre, la falta de garantías, el apuro. Sentí un golpe en el estómago, pero mantuve la calma y pregunté directo. ¿Tú aún ves en mí a tu madre? Fue lo primero que salió de mi boca. Él bajó la cabeza. Su silencio fue la respuesta más dura. Entonces le volteé a ver a Trump y hablé despacio. Mamá pregunta en serio, continué. Si yo confío en ustedes y les doy ese papel, y después no me lo regresan, ¿qué garantía tengo de que me devuelven mi casa? ¿Qué garantía tengo de que no se queda en manos de extraños? Trump intentó sonreír como quien calma una preocupación menor. Mamá, no sea así, usted nos entiende. Le prometemos que en 2 meses sacamos todo y se lo devolvemos. Si quiere, hacemos contrato con testigos, firma notarial, lo que necesite. Yo me quedé mirando la carpeta, pensando en cada ladrillo de mi casa, en las mañanas heladas en que me levanté a amasar, en las noches que conté monedas para pagar el material. Pensé en las veces que vigilé a mi hijo enfermo y en cómo vendí lo poco que tenía para que él estudiara. Y ahora querían usarlo como si fuera un objeto de empeño, como si todo eso se redujera a un papel con un sello. Respiré hondo y hablé con voz clara, sin levantarla. No es que no quiera ayudar. Pero no puedo entregar algo que es lo único que me queda seguro para mi vida. No puedo dar la casa que construí con mis manos por unas semanas de ayuda que no me garantizan. Trump frunció el ceño. Pero mamá, si no firmas ahora, ¿qué haremos? Mi madre necesita atención, y ya lo intentamos todo. ¿Y ustedes han intentado todo con honestidad? Le corté. ¿Han buscado a la familia de ustedes? ¿Han hablado con amigos? ¿Han pedido prestado? ¿O lo primero que pensaron fue en venir a buscar mi casa? Will no dijo nada. Su cara estaba pálida. Vi la grieta en su mirada, por un lado la lealtad a la esposa, por otro el recuerdo de la mano que le sujetó la bici cuando era niño. La conversación se extendió entre reproches velados y promesas en voz baja. Trump sacó papeles, números, explicaciones con detalle técnico. Will murmuraba disculpas, explicaciones que sonaban a justificación. Yo escuchaba y mi corazón se hacía pequeño y firme al mismo tiempo. Cuando por fin me quedé sola esa tarde, me senté en la mecedora junto a la ventana y miré la casa entera, las paredes, las fotos, el olor a café rancio que nunca se iba. Pensé en lo que significaba entregar el título de mi casa, no era solo un papel. Era el resumen de mi vida, de mis renuncias, de mis madrugadas. Algo dentro de mí se encendió, una chispa callada que no era rabia sino claridad. No iba a ser usada como garantía para reparar un ego o para sostener una comodidad. Si me pedían que diera, era justo esperar verdad, respeto y transparencia. Esa noche no dormí. Me arropé con la cobija delgada y repetí en voz baja todos los recuerdos que me hicieron quien soy. Pensé en la promesa que me hice, no dejar que me empujen fuera del lugar que me corresponde, no solo en la mesa del comedor sino en la mesa de la familia. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a colarse por la rendija de la cortina, tomé el cajoncito donde guardaba los papeles importantes y el USB con las grabaciones que había hecho.
Tenía en mis manos las pruebas pequeñas, las palabras dichas sin pensar, las muestras de la forma en que me hablaban y me pedían sin mirarme a los ojos. No sé todavía qué haría con ellas, pero sentí que por fin tenía algo que no se podía borrar, mi voz, mi verdad. Y supe también que la casa no era solo un techo. Era la suma de todas las veces que fui tirando para adelante, de todos los sacrificios. Si tenía que pelear para que me la respetaran, para que se viera que yo no era un estorbo, lo haría. Pero no con gritos, no con rencores innecesarios. Con la verdad en la mano y con la dignidad en el pecho. Tram sonrió sin enojo, sin nervios, como si todo fuera normal. Yo me quedé mirándola, con el corazón latiéndome fuerte, tratando de descifrar si hablaba en serio o solo estaba jugando conmigo. Mamá, no pienses que queremos engañarte, dijo con calma. Solo necesitamos entregar los papeles al banco para que nos agenden el préstamo. Todo el mundo hace lo mismo. Primero se entrega la copia y después se lleva el original. No pasa nada, es solo un trámite. Extendió la mano y suavemente tomó la mía, como si intentara transmitir confianza. Su voz se hizo más baja. Y tranquila, mamá, esto es solo el primer paso. Si el banco llama para pedir el original, regreso y lo traigo. No hay prisa, ¿ok? Sentí su mano sobre la mía, ligera y resbaladiza, como una alga que flota en el agua. Yo no dije nada, solo asentí con la cabeza y me fui hacia adentro, con el corazón encogido. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles más importantes y saqué una fotocopia del título de la casa. No estaba notarizada, pero estaba laminada, firme y lista para un momento como este. Lo había preparado hacía días, pensando en la posibilidad de que ellos vinieran con este tipo de petición. Me giré y se lo di a Tram. Pensé para mis adentros, bueno, total, yo no voy a vivir mucho más. Que hagan lo que quieran. Tram lo tomó, lo miró un momento, y en su rostro apareció la alegría. Perfecto, dijo. Con esto podemos entregar la solicitud al banco y todo estará listo. No te preocupes, mamá, todavía no pasa nada, solo es para asegurar la cita. Cuando necesiten el original, yo regreso a recogerlo. Metió el papel en su bolso y añadió. Mañana salgo de inmediato para que llegue a tiempo al último día del mes. Si retrasamos un día, perdemos todo. Yo me quedé parada unos segundos después de que cerraron la puerta, mirando el lugar donde se habían sentado. Ellos se llevaban el papel pensando que solo era un trámite, pero yo sabía muy bien que en sus cabezas eso era solo el primer paso para quedarse con todo. Y, en el fondo, eso me dio cierta tranquilidad, ya no tenían nada más que esconderme, ningún lugar donde pudieran retenerme o controlarme. Esa misma tarde, abrí la tapa del pequeño cajón de madera donde escondía el grabador. Siempre lo había mantenido bajo el compartimento de las tazas de té, donde nadie pensaría en mirar. Tomé el archivo más reciente, la grabación de la conversación del mediodía. No sentí tristeza, lo que sentí fue algo más fuerte, más sólido. Mi corazón se parecía a un viejo muro que nadie ha reparado por años, que empieza a agrietarse lentamente con el tiempo, liberando todo lo que estaba atrapado dentro. Y fue en ese momento que lo entendí, yo ya no era la mamá en los ojos de ellos. No era la madre que se respeta, que se cuida, que se protege. Para ellos, yo era solo un obstáculo, un papel, un trámite, un muro que había que mover para conseguir lo que querían. Pero yo ya no estaba triste. La comprensión me dio claridad y fuerza. Cada palabra que había grabado, cada gesto que había guardado en secreto, ahora era prueba de su verdadera intención. No estaba sola, no estaba indefensa, y finalmente podía ver con toda claridad quiénes eran y cómo pensaban manejar todo. Sentada junto al grabador, me prometí que no dejaría que jugaran con mi vida, con mi historia, con todo lo que había construido. Esta vez, yo decidiría los tiempos, yo tendría el control, y aunque ellos creyeran que me habían engañado, la verdad estaba segura, lista para mostrarla en el momento correcto. Soy solo la dueña de un pedazo de tierra que todavía sirve para algo. Hay promesas que nacen solo para que uno confíe y luego lo traicionen. Y hay enfermedades que en realidad son disfraces temporales para presionar a la gente a que entregue lo suyo. Una semana después de que les di la fotocopia del título, Tram regresó a la casa, esta vez vino sola.
Entró hecha polvo, se dejó caer en la silla como si se quitara una mochila de piedras, tiró el bolso sobre la mesa y respiró hondo, como si aquello fuera un gran alivio. Mamá, dijo, todavía sin recuperar el aliento, ya quedó todo el papeleo, ya lo mandamos al banco. Mañana hacen la liberación del dinero. Asentí sin preguntar más. No quería preguntar ni ponerme a pensar en cuántas veces me habían dicho lo mismo con otras caras y otras excusas. Ella bebió un sorbo de agua, se limpió la boca con la manga y siguió. Oye, ¿qué no llamaste a mi mamá ayer? Preguntó con tono distraído. Pues ya está mejor, salió del hospital esta mañana. Di la vuelta y la miré de frente. ¿Y en serio? Pregunté con la calma que me costaba mantener. Pero entonces, ¿por qué los doctores decían que era urgente, que necesitaba operación? Tram se encogió de hombros, como si hablara del clima. Ay, es que la señora tenía un dolorcito de estómago, no más, la mandaron a revisión y la soltaron. El doctor nos dio una receta, dijo que era gastritis o algo así. A veces los viejos se hacen mucho drama y la gente se asusta. No sabíamos qué tanto era, así que mejor la ingresamos para que la vieran. Mi mano se cerró con fuerza en la taza que sostenía. Sentí el borde caliente que me quemó la piel y, de repente, me faltó el aire. Ella me miró sin ningún peso en la mirada, como quien habla de cosas que no tienen consecuencia. Tú sabes cómo son los viejos, dijo. Si se quejan un poco, ya todo el mundo piensa que algo grave pasó. Nosotros solo buscamos la forma de que alguien los atienda rápido. Mis pensamientos corrieron como hilo cortado. ¿Buscar la forma? ¿A quién le buscaban la forma? Escuché cada palabra suya como si fueran tijeras cortando algo dentro de mí. ¿De entonces, todo eso fue una exageración, para conseguir dinero? Pregunté despacio. ¿Llamaron a la familia diciendo que era emergencia como una forma de presionar? Tram soltó una risita nerviosa, una risita ligera que no ocultaba nada. Ay, mamá, no te pongas así. No es para tanto. Solo usamos la situación para mover papeles, para que nos abrieran la puerta del banco. Es una táctica, no pasa nada. Nadie se murió. Tu casa sigue donde está, el dinero no se perdió. ¿Por qué te pones dramática? Cada palabra la sentí como si fueran hilos que me iban deshaciendo. Táctica, utilizar la situación, nadie se murió. Me recorrió una mezcla de tristeza y rabia helada. ¿Así es como ven a la gente mayor? ¿Como peones para mover una jugada? Tram, con esa frialdad calculada, continuó. Mamá, es que así es la vida ahora. Si no presionas un poco, las cosas no se mueven. Tú entiendes, ¿no? No es nada personal. Yo recordé las horas que pasé cosiendo, las noches que me despertaba a vender en la madrugada para juntar la plata de un ladrillo más, la cercanía con mi hijo cuando era pequeño y enfermo. Los sacrificios que nadie parecía recordar. Todo eso, de pronto, reducido a no es nada personal. El aire se me hizo denso y yo tuve que sostenerme en la mesa para no tambalear. Gasté una respiración honda y le dije con voz firme. ¿Le entonces fue planeado? ¿Inventaron la gravedad del asunto para que el banco se apurara y ustedes pudieran presentar papeles? Ella me miró como si yo no entendiera de estrategias bancarias, y su respuesta fue exactamente eso, con la misma ligereza que usan para pedir café. Sí, mamá, fue eso. Prestamos el recurso para creer la situación y así agilizar el préstamo. ¿Qué crees que queríamos? ¿Que la señora muriera de verdad? Yo escuchaba y la palabra usar volvió a rebotar en mi pecho. ¿Usar a una persona, su salud, su nombre, para conseguir una línea de crédito? ¿Eso era lo que llamaban buscar soluciones? Me quedé en silencio un buen rato, mirando cómo se movía la luz sobre la mesa, como la sombra de su bolso aún marcaba el lugar donde había dejado el papel que contenía mi vida en tinta. Mi cabeza repasó los meses recientes, las pequeñas vejaciones, los silencios, las miradas que ya no buscaban mi aprobación sino mi utilidad. Ella, sin ponerse nerviosa, terminó con una frase que pretendía ser tranquilizadora. Mamá, tranquila. Todo está bien. No te vas a quedar sin nada. Lo tenemos bajo control. Lo hice por tu bien también, créeme. ¿Por mi bien?
Esa frase me dio risa amarga. ¿Cuándo entenderían que el bien de ellos y el mío no eran lo mismo? Para ellos, bien era solucionar un problema financiero ahora. Para mí, bien era mantener el techo donde viví, respirar en el hogar que levanté, no convertirme en una nota de prensa administrativa. Apenas ella se marchó, yo me senté a solas y dejé que el silencio me envolviera. Repasé una vez más las grabaciones que había guardado, las voces, los timbres, las promesas vacías. No fue fácil, pero por primera vez sentí que tenía algo real, pruebas pequeñas, palabras sueltas que alguien podría decir que no significan nada, pero que, juntas, contaban otra historia. Esa noche, la casa se me hizo más grande y más extraña. Me costaba pensar que quienes se habían criado bajo mi cuidado se hubieran vuelto hábiles en disfrazar urgencias para mover papeles. Y sin embargo, allí estaba la evidencia, el dolorcito que se volvió argumento, la carta médica que solo existía para abrir puertas, la conversión de una persona real en una escena utilizable. Me tapé con la cobija y miré al techo mientras mi mente tramaba qué hacer. No quería la violencia ni el escándalo, quería justicia, claridad, recuperar lo que era mío sin destruirlo todo. Porque al final, pensaba, la casa no era solo un título ni un pedazo de tierra, era el resumen de mi vida, y no permitiría que la redujeran a una jugada de banco. Y mientras la noche avanzaba, comprendí que a veces la palabra madre puede quedar vacía si quienes la pronuncian solo ven interés detrás. Comprendí también que ya no me bastaría con sufrir callada. Tenía que poner en palabras la traición y que al menos se supiera la verdad, aunque la verdad doliera a muchos. Lo miré directo a los ojos. Mi corazón latía lento, pesado, pero firme. ¿Alguna vez pensaste, Tram, que si yo hubiera firmado ese título original de la casa ese día, ahora esa casa ya estaría a nombre de quién? Pregunté, sin levantar la voz, dejando que cada palabra cayera como una piedra en el aire. Tram soltó una risa suave, casi nerviosa, mientras jugueteaba con sus uñas. «Mamá, ¿qué ideas son esas?», y dijo con tono despreocupado. «¿Quién podría engañarla a usted? Vamos, usted sigue siendo mi suegra, no llegamos a tanto». No respondí. Solo la observé tomar un sorbo de agua, lentamente, como si cada gota contara una historia diferente. Luego se estiró, se puso de pie y dijo con su voz más tranquila. «Tranquila, mamá. Nosotros ya contamos con su parte. Si algún día logramos vender la casa, le enviaremos algo de dinero para que viva tranquila. No tiene sentido dejar una casa enorme y quedarse sola, ¿verdad?». La miré mientras salía de la casa. Su bolso golpeó la mesa al irse y el eco del portazo quedó resonando en el aire, en el silencio que se había instalado en mi hogar. Me quedé sola, recogiendo el vaso que había dejado sobre la mesa y limpiando el polvo de la superficie. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Abrí el cajón debajo del altar familiar, donde guardaba cosas importantes, y saqué un cuaderno viejo. Entre sus páginas, había una tarjeta de presentación de un abogado que una amiga me había dado años atrás. Miré el número unos segundos, respiré hondo y marqué cada dígito con cuidado. Esta vez, no era un impulso. Esta vez estaba planeado. No sentía enojo ni tristeza. Solo una especie de alivio silencioso, un mínimo acto de protección hacia mí misma. Nunca estudié leyes, pero había aprendido algo muy claro en la vida: si alguien es oprimido y no habla, nadie sabrá que está sufriendo. Me senté en la silla de piedra frente al patio, con mi sombrero de palma cubriendo la mitad del rostro. La verdad es que no era por el sol, era para esconder la mirada perdida, la que se detenía en el aire, en la nada, buscando fuerzas. Era la tarde perfecta para tomar valor y llamar a alguien de confianza. Marcando el número, esperé a que contestara mi amiga Lan, quien había vendido tacos de tortilla conmigo hace muchos años y ya estaba retirada. Ella me había dado aquella tarjeta diciéndome: si alguna vez necesitas a un abogado joven pero capaz, llámalo. Y ahora, lo necesitaba. Tras unos tonos, contestó una voz calmada al otro lado. «Hola, sí, dígame». «Hola, tengo algo que preguntar sobre un terreno», empecé despacio, midiendo cada palabra. «Tengo el título de la propiedad, pero no sé cómo manejar todo esto». La voz del joven abogado era tranquila, paciente.
Y no se preocupe, señora. Cuénteme todo con calma y yo la guiaré paso a paso. Suspiré y empecé a relatar cada detalle, sin llanto, sin pausas. Le conté cómo me habían llamado la anciana del olor a ungüento, cómo me habían hecho comer sola en la cocina con la comida fría, cómo me habían humillado por años con pequeños gestos de desprecio. Todo desde el primer día hasta aquel día en que su madre casi moría y ellos exigían el título original de la casa. Le expliqué cómo ellos habían intentado obligarme a firmar, y cómo, al no ceder, tuvieron que conformarse con una fotocopia del título y un contrato de préstamo temporal, insistiendo en que lo firmara rápido para cumplir con los tiempos del banco. Cada palabra que decía era una pieza de la verdad, cada recuerdo un ladrillo en el muro que estaba reconstruyendo dentro de mí misma. Mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se aclaraba. No estaba sola, no era invisible. Cada detalle, cada injusticia, estaba siendo registrado, escuchado, comprendido. Y aunque no sabía exactamente qué pasaría después, por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado algo, mi propia voz, mi derecho a protegerme, mi dignidad intacta, lista para ser defendida. Del otro lado de la línea todo se quedó en silencio por unos segundos. El muchacho, el abogado, no me interrumpió ni una sola vez mientras yo hablaba. Me dejó desahogarme, contar cada detalle con esa voz temblorosa que me salía del alma. Solo cuando terminé, respiró hondo y me habló despacio, con un tono firme pero respetuoso. De entonces, me dijo, usted le dio a ellos una copia, ¿verdad? Y sí, respondí yo, mirando al suelo. No les di el original. Solo una fotocopia a color, nada más. Les dije que era para adelantar el trámite. El muchacho guardó silencio un momento y luego aclaró con calma. Entonces quédese tranquila, señora. Ese documento no tiene validez legal. Una copia no puede usarse para ningún préstamo bancario, ni para cambiar el nombre de la propiedad, ni para hipotecar nada. Pero, hizo una pausa. Si ellos entregaron esa copia al banco diciendo que después llevarían el original, entonces sí hay señales de que intentaron crear un expediente falso. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quiere decir que pudieron mentir para asegurar el trámite? Y le pregunté, apenas con voz. Exactamente, respondió él. Si ellos hicieron eso con intención de engañar a una entidad o quedarse con algo que no les pertenece, eso puede considerarse fraude o abuso de confianza. Y si usted tiene pruebas, por ejemplo grabaciones o mensajes, eso puede ayudar muchísimo. Me quedé callada unos segundos, luego me incliné sobre la mesita del té, abrí el cajón viejo donde guardaba mis cosas importantes y saqué una pequeña memoria USB. La tenía escondida debajo de una caja de medicina para la tos, ahí donde nadie jamás buscaba. Y sí, tengo pruebas, le dije despacio. Grabé desde el primer día que empezaron con eso de salvar a la mamá de Trump. Al principio lo hice solo para recordar las cosas que decían, pero ahora me doy cuenta de que lo hice para protegerme. El joven se quedó callado un momento más, y luego su voz cambió, sonó más suave, casi como si me hablara un nieto. Señora, usted está haciendo lo correcto. Mucha gente mayor en su situación no alcanza a reaccionar a tiempo, no se preparan. Pero usted sí. Usted no está confundida ni débil, usted está más clara que muchos jóvenes. Me temblaron los labios. No sé si era tristeza o alivio. No quiero ir a juicio, hijo, dije con voz bajita. No quiero problemas. Solo quiero que, si ellos algún día intentan sacarme de esta casa, al menos yo pueda levantar la cabeza frente a mis antepasados. Él suspiró, y con tono firme, me dijo. Entonces lo mejor que puede hacer es traer todo, las grabaciones, el título original, incluso la copia que les dio. Venga conmigo y le ayudaré a redactar una solicitud para que se bloquee cualquier intento de venta o hipoteca irregular. Y, si es necesario, mandaremos una notificación al comité vecinal para que todos los involucrados den la cara. Apreté con fuerza la correa de mi bolso, como si en ese gesto se me fuera el miedo. Está bien, hijo. Solo dime la dirección, yo puedo ir sola. Hubo un silencio corto antes de que él respondiera con voz amable. Claro, señora. Le espero mañana a primera hora. No se preocupe, va a estar bien.
colgué despacio. Afuera ya estaba cayendo la tarde, el sol se metía por las rendijas de la ventana e iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire. Me quedé mirando esa luz unos segundos, y sentí algo diferente dentro de mí. No era tristeza ni rabia, era determinación. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una carga, ni una sombra, ni una vieja que estorba. Me sentí alguien que todavía puede defender lo que es suyo. Me paré, guardé la USB, el cuaderno, y doblé con cuidado el título de la casa en una carpeta azul. Mañana, pensé, mañana voy a caminar con la frente en alto. Porque tal vez me llamen vieja, pero vieja no significa tonta. Y mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, me escuché decir en voz bajita. Ahora sí, que vengan, a ver si pueden con una madre que por fin aprendió a defender su techo. Esta vez, sentí que tenía que pararme por mí misma, no para demostrar algo a mis hijos, sino para no perder ante mí misma. No era cuestión de orgullo con ellos, era cuestión de dignidad propia. Aquella mañana me levanté temprano, me puse una blusa de manga larga que me cubría los brazos y me protegía del sol y del viento. Tomé un mototaxi y fui directamente a la oficina del abogado. Nadie lo sabía, y yo no se lo conté a nadie. En esa casa no tenía a quien contarle mis planes, y quizás por eso mismo no tenía nada que perder. Pensé que la vez anterior había sido el límite de lo que podían obligarme a hacer, pero me equivoqué. La gente puede ser más descarada cuando siente que ya cediste un poco pero todavía no te rindes. La tarde estaba tranquila, sin viento, y el aire caliente del hogar parecía quieto, casi expectante, como si la casa misma se preparara para una tormenta silenciosa. Y claro, ellos llegaron sin avisar. Uy y Tram aparecieron en la puerta como si nada. Yo estaba en la cocina, calentando una olla de arroz con caldo, cuando escuché el golpe de los tacones de Tram sobre el piso húmedo del patio. Entró la primera, con su bolso de piel bajo el brazo, labios pintados de rojo intenso y tacones altos que golpeaban el cemento húmedo sin mostrar cuidado alguno. Willa seguía en silencio, detrás de ella, como una sombra. Tram dejó su bolso sobre la mesa y abrió un portafolio con varias carpetas. Mamá, esta vez no hay excusas, dijo con voz firme, sin rodeos. El banco necesita el título original, la fotocopia que les dimos antes no tiene ningún valor legal. Mi mano tembló un poco al intentar responder, pero antes de que pudiera decir algo, Tram empujó las carpetas hacia mí y continuó. Mamá, solo necesita firmar aquí y darnos el título, lo demás lo manejamos nosotros. ¿Y luego el dinero? Pregunté apenas, con un hilo de voz. Ella sonrió con esa sonrisa que no cambia, confiada y segura. Tranquila, mamá, todo se paga en cuotas. Usted seguirá viviendo aquí como siempre, el título sigue a su nombre. Yo soy su nuera, no alguien extraño. Miré a Wee, él tenía la cabeza baja, las manos entrelazadas sobre la camisa, incómodo y torpe. Mamá, firme por nosotros, ya estamos cansados, susurró, casi sin mirarme. Me senté en la silla, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Tram se quedó de pie frente a mí, brazos cruzados, levantando una ceja como esperando que se diera. ¿Necesita que yo llame a su hijo para que diga algo? Preguntó. Usted ya sabe, si pierde la casa pierde también la confianza. Acababa de terminar de hablar cuando el teléfono de Tram sonó dentro de su bolso. Ella miró la pantalla y contestó sin moverse del lugar, dejando que el altavoz sonara en toda la sala, como si yo fuera invisible. Hola, señora TRM. Escuché decir a la otra voz. Su expediente está detenido. El banco necesita el título original, la fotocopia no sirve. Necesitamos que la persona a nombre de la casa firme cuanto antes para poder liberar el dinero antes del viernes. Cada palabra se sentía como una gota de agua fría cayendo sobre mi cuello, helándome por dentro. Cada sílaba me recordaba que estaban jugando conmigo, que cada gesto era calculado, que yo estaba sola en la sala mientras ellos tomaban control de todo. Me quedé inmóvil, con las manos apoyadas sobre el brazo de la silla, respirando profundo, mientras el eco de la voz del banco seguía resonando en mi cabeza. Por primera vez entendí claramente que aquella no era solo una petición de papeles, era un intento descarado de apoderarse de mi casa bajo la apariencia de ayuda familiar. Y en ese momento supe que no podía ceder,
que esta vez no se trataba solo de un pedazo de papel. Se trataba de mí, de mi dignidad, de no permitir que la casa que construí con esfuerzo se convirtiera en un terreno donde otros jugaran sus juegos. Uy tiró suavemente de la manga de su madre y susurró, apagando la voz, «Mamá, escucha», pero Tram ni siquiera volteó a verlo. Sonrió con indiferencia, como si lo que él dijera no tuviera importancia. «¿Qué sabe usted, mamá?», y dijo con tono seco. «Escucha, pero no entiende nada». Luego apoyó el teléfono en su mano y se giró un poco, pero yo todavía podía escuchar su voz bajita, apenas un murmullo. «Y sí, haz lo posible por mantener todo listo para mí. Ella es vieja, tarda en firmar, pero ya estoy presionando todo desde aquí. Mañana llevaré el original para asegurarme». Yo no dije nada, no reaccioné. Me quedé sentada, mirando la mesa de madera, desgastada por los años y el uso, sintiendo que mi corazón se hundía un poco. La fotocopia que les había dado solo era un papel de relleno. Ellos ya habían decidido que conseguirían el original a toda costa. Tram volvió hacia mí, con una expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. «Mamá, mire, firme rápido para mí, ¿sí? Allá están apurados». «Es solo un papel, mamá, ¿para qué lo guarda todavía?». Exhalé con un suspiro largo, sin mirar claramente nada. El patio de cemento frente a mí había sido el lugar donde mi hijo había dado sus primeros pasos, se había caído, se había raspado las rodillas y había llorado, y yo le había arrancado un pedazo de tela para vendarle. Ahora, el patio seguía allí, pero mi hijo ya no regresaba. Tram encogió los hombros con desdén. «Kai, mamá, no se quede atrapada en el pasado. Esto es una responsabilidad ahora. ¿Usted vive sola? ¿Para qué quiere conservar toda la tierra?». Asentí con la cabeza. «Sí, tienes razón», dije en voz baja. Me levanté lentamente y me dirigí al cuarto. Pasaron casi 10 minutos antes de que regresara, con las manos sosteniendo un pequeño paquete de papeles. Coloqué todo sobre la mesa, una fotocopia certificada sin valor legal y un papel pequeño adicional. Tram lo tomó, hojeó y levantó la vista confundida. «¿Qué es esto?». «Esto», respondí con voz firme pero tranquila, «es todo lo que mamá puede darles en este momento. Si quieren el original, necesitaré tiempo para pensarlo». Uy habló, apenas un susurro tembloroso. «Mamá, estamos en apuros, si firma ahora, salvamos a toda la familia». Lo miré directamente a los ojos. «¿Salvar a quién?». Pregunté, con calma. Ella solo tuvo un malestar estomacal y ya regresó a casa. «¿A quién más hay que salvar?». Tram endureció la voz. «¿Qué quiere decir, mamá?». «No quiero decir nada», respondí. «Solo me quedo con lo que es mío, y ustedes quédense con su conciencia intacta». Esa tarde, ellos se fueron sin despedirse, sin mirar atrás. Yo tomé la fotocopia que habían llevado, que ya había impreso con antelación, y la guardé de nuevo en el cajón. Debajo del cajón, mi pequeño grabador seguía parpadeando, registrando cada palabra con claridad, con frialdad y descaro, hasta el final. A veces, no hace falta gritar para dejar sin aliento a alguien. Mi nuera era ese tipo de persona. Una mujer que no necesitaba levantar la voz para demostrar poder, para intimidar. Y yo, desde mi silla, observaba el lugar donde había crecido mi familia, sintiendo que aunque me quisieran empujar, todavía había cosas que nadie podía quitarme, mi memoria, mi dignidad y mi propia voz. A la tarde siguiente, la señora Truck, la mamá de Tram, apareció de repente en mi casa. No avisó, no llamó antes, simplemente llegó, caminando como si el patio y la casa fueran de ella. Tenía puesto un vestido de flores moradas, llevaba un bolso de piel en la mano y sus pasos resonaban firmes sobre el piso de cemento del patio. Yo estaba barriendo la entrada cuando la vi, y ella me sonrió con esa sonrisa ligera, educada pero segura de sí misma. «Hola, señora Ann». «Ah, hola, señora Ann», le respondí, algo sorprendida. «Hoy estoy libre, así que pensé en pasar a saludarte. Escuché que los chicos dicen que usted ha estado un poco rígida con lo de la casa, y quería platicar un poco con usted», dijo, acercándose mientras yo le señalaba una silla. Se sentó con naturalidad, dejó el bolso sobre la mesa y comenzó a mirar alrededor,
con ojos críticos pero curiosos. Y casa antigua, ¿verdad? Madera por todos lados, sencilla, pero con encanto. Asentí suavemente mientras me acercaba a la tetera para servirle un poco de té. Y le digo la verdad, señora, estar sola con tanto trabajo y mantener todo esto debe ser muy pesado, dije, tratando de suavizar la conversación. Ella tomó el vaso de té y sonrió suavemente. Y sí, vivir aquí tanto tiempo te acostumbra, pero ya estoy vieja, si algo pasa, ¿quién va a saberlo? Los jóvenes están ocupados, sí, y a veces me preocupa, pero no puedo hacer más que esperar que ellos se preocupen de buena manera, dijo, tomando un sorbo. Luego, bajando un poco el tono como si me contara un secreto. ¿Sabe usted? Esos niños están muy apresurados últimamente. Siempre me dicen, mamá, si la abuela firma rápido, podemos arreglar todo mejor. Como si todo dependiera de apurarme. Yo permanecí en silencio, viendo mis manos mientras sostenía la tetera. Y le digo de corazón, continuó, con voz pausada, como si estuviera contando chismes del barrio, la casa es solo un medio, un objeto. Lo que vale es la bondad, el corazón de la gente. Si usted quiere a sus hijos, también hay que pensar en el futuro. Que ellos tengan el nombre de la propiedad no significa que pierda nada. Asentí lentamente, colocando mi taza de regreso sobre la mesa. Tiene razón. La casa es solo un medio, pero también es un lugar donde apoyarse cuando ya no queda nadie, dije con voz suave. Ella se rió un poco, pero bajó la voz, más seria esta vez. Señora, le hablo sinceramente, ¿cuánto tiempo podrá mantenerla? Si algún día pasa algo y no hay tiempo de dejar un testamento, ¿quién terminará con la casa? ¿Quién sabe? Solo pienso en Will. Quiero que tenga algo seguro para él y para sus hijos. Toda madre quiere que sus nietos tengan un lugar decente donde vivir, ¿verdad? Incliné la cabeza, mirándola con atención. ¿Mis nietos, dice usted? ¿Alguien alguna vez me ha llamado abuela? Pregunté. ¿O es que son demasiado pequeños y ya les enseñaron a llamarme de otra manera? La señora Truck soltó una risa ligera, casi burlona. Ay, eso es un detalle menor. Cuando crezca, él lo hará, no se preocupe. Suspiré despacio, mirando la tetera frente a mí. Usted dice muchas cosas correctas, señora, pero también le voy a ser honesta, no me arrepiento de la casa. Lo que me duele es la bondad, el corazón. Parece que nadie considera eso cuando se trata de repartir propiedades, todo es cuestión de papeles y nombres. La señora Truck guardó silencio unos segundos y luego exhaló con un suspiro, dejando que la conversación se asentara entre nosotras. Bueno, pues, dijo finalmente, con un gesto leve. El aire se volvió tranquilo, y yo me quedé mirando la casa, pensando en lo rápido que los lazos familiares pueden perder su calor cuando el interés y la prisa se interponen. Pensé que si ella todavía podía razonar un poco, entendería lo que era correcto hacer. Pero, honestamente, mi hija es de temperamento fuerte, no tiene mala intención, solo teme que los viejos se aferren a su manera de siempre. Yo tomé un sorbo de té, lento, y dejé la taza sobre la mesa con un sonido casi imperceptible, como una hoja cayendo. Y yo, por mi parte, tenía miedo de los jóvenes demasiado hábiles para fingir preocupación. La señora Truck se levantó, acomodó su vestido y dijo con voz firme. Bueno, solo quiero pedirle que lo piense de nuevo. Después, si pasa algo, quiero que sigamos siendo familia política, no personas de afuera para burlarse. Se marchó sin más, caminando por el patio con pasos que no dejaban duda de su seguridad. Yo me quedé recogiendo la taza, lavando los platos, colgando las toallas, mientras el viento cruzaba el patio y el aroma del té de loto todavía flotaba, suave, desde la taza que quedaba medio llena. Quien quiere mover las piezas del tablero debe saber cuándo retroceder. Quien quiere dar vuelta a la partida debe saber cuándo fingir estar derrotado. Así empecé a pasar más tiempo acostada, no por debilidad, sino para aparentar debilidad frente a ellos. A la mañana siguiente, con silencio, desconecté el cable de la estufa eléctrica y puse a calentar agua en una tetera de aluminio, dejándola más tiempo para que el calor fuera constante. Puse un par de hierbas en el caldo para darle aroma y forcé un ataque de tos largo, para que pareciera que estaba realmente enferma. Por la tarde llamé a Will.
No contestó. Llamé 3 veces más y finalmente quien atendió fue Tram. Hola, mamá. ¿Por qué llamas tantas veces? Preguntó, con voz que sonaba impaciente. Estoy cansada, no puedo comer, dije con voz ronca. Ayer tuve fiebre, y hoy tengo tos, la vista se me nubla. Tram suspiró. ¿Tomaste medicamento? Preguntó. No, no tengo, respondí. Antes de que pudiera continuar, Tram interrumpió, con tono seco. ¿Qué esperabas, mamá? Mi esposa está ocupada, si podemos mañana pasamos. No vuelvas a llamar hoy, estamos en reunión. Coloqué el teléfono sobre la mesa y miré hacia un rincón donde la cámara miniatura, pequeña como un encendedor, grababa en silencio, sin moverse, registrando cada palabra. Al día siguiente, Tram llegó a la casa, sus ojos recorrieron todo el lugar con rapidez. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te sientes mejor? Negué con la cabeza. Me duele la cabeza, todo el cuerpo me duele, no sé si será la presión o qué, dije. Uy se sentó a mi lado y dejó una cajita con galletas mal envueltas. Compré un poco de caldo, mamá. Trata de comer, dijo, mientras sacaba unos papeles más. Y también hay unos formularios del banco que hay que firmar, mamá. Los dejamos aquí, fírmalo y descansa. Me incorporé lentamente y solté un suspiro débil. ¿Papeles otra vez? ¿Ahora qué más quieren? Pregunté. Tram abrió un expediente con voz calmada, uniforme, como si leyera un libro. Solo es un complemento, mamá. Necesitan verificar que usted autoriza que usemos los bienes por 5 años. Te recuerdo, no se vende ni se transfiere nada. Tranquila, hay un abogado de por medio que lo certifica. Lo miré fijamente, evaluando cada gesto, cada palabra, cada intención detrás de sus ojos. Sabía que aquel expediente no era un simple trámite, era la manera en que planeaban asegurarse de que yo cediera, de que aceptara algo que yo no quería entregar. Pero yo, por dentro, estaba quieta, observando, aprendiendo sus movimientos, esperando el momento de jugar mi propia carta. Yo no estaba diciendo que tuviera miedo de que ellos vendieran la casa, solo tenía miedo de ser medida y pesada por un pedazo de papel. Tram se rió, con esa sonrisa que parece ligera pero que esconde un cálculo. Mamá, estás enferma, ¿por qué hablas con tanta seriedad? Nosotros somos tus hijos. Apoyé la mano en el respaldo de la silla y tosí varias veces, tratando de mostrarme débil. Bueno, está bien, confío en ustedes, dije, con voz entrecortada, pero estoy demasiado cansada, no puedo firmar nada hoy. Mejor déjenlo para mañana. Los ojos de Tram se oscurecieron un poco, como un destello que desaparece rápido. Madre, por Dios. ¿Por qué sigue prolongando esto? Y dijo con un tono que mezclaba impaciencia y desdén. Si ya no confían en usted, aunque firme ahora, no la salvará de nada. Uy intervino, tratando de suavizar el momento. Está bien, mamá está cansada. Mañana venimos, descansa y guarda energías. Tram no dijo nada más, pero cuando salió al patio aún pude escuchar su voz murmurando entre dientes. Si esto sigue así, tendremos que llamar a alguien para certificar que mamá no tiene capacidad de actuar. Esa noche, me aseguré de guardar todas las grabaciones, cargar la cámara por completo y meter el cuaderno con notas debajo de la almohada. Sabía que ya empezaban a pensar que yo estaba loca, pero justo en ese momento me sentí más despierta que nunca. Cada silencio tiene un límite, y el mío estaba exactamente en el punto donde ellos creían que yo había perdido la razón. Me senté bajo la sombra del árbol frente a la casa. La silla de madera crujía cada vez que me movía. El gato gris que había cuidado desde los tiempos en que vendía tortillas de maíz estaba echado a mi lado, bostezando suavemente. Lo acaricié, y en la otra mano sostenía el viejo teléfono deslizable, con la batería todavía fuerte. Marqué el número y escuché 2 timbres antes de que contestaran. ¿Sí, habla la señora Ann? Preguntó la voz del otro lado. Sí, soy yo, dije despacio. Quiero verte ahora mismo. La voz al otro lado mantuvo la calma. Claro que sí. ¿Quieres que vaya a tu casa o vienes tú aquí?
Miré hacia la entrada, y en mi mente todavía veía a Trump con esos zapatos de tacón alto, caminando con arrogancia sobre el umbral de mi casa. Escuchaba la voz de mi hija resonando desde el altavoz, y huí evitando mi mirada, cabizbajo. Ven a la oficina, dije con firmeza. Esta vez quiero presentar la demanda directamente. Hubo un silencio del otro lado, luego preguntaron suavemente. Señora, ¿está segura? Después de este paso, no habrá vuelta atrás. Apreté los labios, mi voz firme, clara, sin gritar pero sin dejar lugar a dudas. Sí, no hay nada que pueda retenerme. Ellos ya firmaron la sentencia sobre nuestra relación madre-hijos hace mucho. Solo estoy completando el trámite. Perfecto, respondió. Muy bien. Trae todo lo que tengas, grabaciones, fotos, documentos, todo. Desde que intentaron que usted salvara a la esposa con el dinero de la casa hasta llamarla la anciana inútil. Todo eso servirá. Asentí en silencio, con un nudo en la garganta, pero con la convicción creciendo en mi pecho. Por primera vez sentí que no estaba sola, que podía proteger lo que era mío, y que la justicia, aunque lenta, aún tenía un camino. Entonces, tráiganse todos los documentos, dije con voz firme. Ustedes prepararán los papeles, y si hace falta, pediremos una constancia de independencia. Y si hace falta, también solicitaremos una audiencia de conciliación en la Junta de Vecinos antes de llevarlo al juzgado. Esa tarde, me senté a revisar cada hoja, cada copia, marcando cuidadosamente los bordes con lápiz para que quedara todo claro. Llamé a un mototaxi, me puse el sombrero viejo y mi blusa gris de manga larga, la misma que usé en la boda de Wee. Pero esta vez no salía para entregar a un hijo al mundo, salía para rescatarme a mí misma, para sacarme del círculo de humillaciones y obediencia que ellos me habían impuesto durante 2 años. Me senté en la moto, mis manos todavía frías por el sudor, pero el miedo ya no me paralizaba. Por primera vez en 2 años, sentí que no estaba sola, que la verdad estaba de mi lado. La sala de la Junta de Vecinos era pequeña, pintada de amarillo antiguo, con un ventilador girando lentamente. La señora Zhao, la presidenta de la Junta, acomodaba lápices y papeles mientras algunas vecinas se sentaban a mi izquierda, murmurando entre ellas. Hoy escuché que la señora Ann tiene problemas con su nuera, dicen que la quieren obligar a vender la casa a los hijos. Yo me senté en la primera fila, con mi blusa gris clara, el cabello recogido en un moño ordenado, la mirada fija y tranquila. Wee se paró detrás de Trump, que llevaba su vestido de seda, maquillaje ligero, y un bolso caro, como si viniera a una reunión escolar de padres. La señora Truk, la madre de Trump, llegó después, aún mordisqueando un pan, y se sentó frente a mí sin mirar ni saludar. Nadie me dirigía la palabra. Nadie. La señora Zhao abrió la sesión. Hoy es la reunión de conciliación, solicitada por la señora Ann, para tratar un conflicto de propiedad. Específicamente, se trata de la casa que la señora Ann tiene a su nombre y que está vinculada al matrimonio de su hijo. Les pido a todos que mantengamos la calma y el orden. Sentí como cada palabra calaba hondo. Ellos estaban ahí, confiados, creyendo que podían intimidarme solo con su presencia. Pero yo respiré hondo, dejando que la paciencia y la claridad me llenaran. Sabía que ya no se trataba de ellos, sino de mí misma. Trump me miró de reojo, evaluando, midiendo, como si pudiera ver mi debilidad. Wee bajó la cabeza, inquieto, sin saber dónde ponerse. La señora Truk mordisqueaba su pan, ajustándose la ropa, pero sin mirarme a los ojos. El aire estaba tenso, cargado de años de mentiras, manipulaciones y silencio impuesto. Yo sostuve mis papeles, revisando mentalmente cada copia, cada documento, cada grabación. No estaba sola, la verdad estaba conmigo, y esta vez, la paciencia sería mi arma más fuerte. Todo lo que pasara en esa sala, cada palabra, cada gesto, quedaría registrado y serviría para que nadie pudiera quitarme lo que era mío. Mientras todos esperaban que yo hablara, yo respiré profundo, dejando que la calma recorriera mi cuerpo. La sala estaba en silencio, solo el zumbido del ventilador acompañaba mis pensamientos. Cada segundo contaba. Cada mirada podía ser una amenaza o un testimonio de su inseguridad. En ese momento comprendí que no era solo una reunión de vecinos,
No era solo un papeleo, era mi prueba de fuerza, mi declaración de que, aunque intentaran, no podrían despojarme de mi dignidad. Y aunque ellos no lo sabían, yo ya estaba lista para cada palabra, cada argumento, cada intento de manipulación. Me levanté del asiento, con el corazón latiendo tranquilo pero firme, y saqué de mi bolso un montón de papeles bien organizados. Respiré hondo y dije con voz serena: permítanme decir unas cuantas palabras. Traigo 3 cosas aquí hoy. Primero, los documentos de la casa y del terreno. Segundo, las grabaciones completas de todas las conversaciones. Y tercero, las últimas palabras de una madre como yo. Trump parpadeó, arqueó una ceja y sonrió con cierto desdén. ¿Y esto qué se supone que sea, mamá? ¿Acaso lo que pasó en casa no fue suficiente y ahora quieres mostrárselo a todo el vecindario? La miré directamente a los ojos, con calma. Sí. Porque en casa no puedo decirlo. Allí solo me tocaba escuchar. Saqué el USB y se lo pasé al joven abogado que estaba sentado junto a la señora Zhao, la presidenta de la Junta de Vecinos. Él conectó el dispositivo y, de inmediato, el sonido llenó la sala silenciosa. Tranquila, mamá, yo ya me encargué de todo. Esta vieja es más dura de lo que pensé, pero creo que estamos cerca. La voz de Trump resonó, tensa y apurada. Mamá, ¿por qué sigues con la casa a tu nombre? Si la das a tu nuera, al menos quedas tranquila. Si quieres conservarla, pues adelante, pero conservar la casa no garantiza que ganes la confianza de los niños. Ahora los chicos no toleran que alguien los regañe. Entonces la voz de la señora Truk sonó desde atrás, un pequeño oh de sorpresa, y Trump gritó furiosa. ¿Mamá grabó en secreto? No tienes permiso, eso es ilegal. El joven abogado se levantó con calma y explicó. Disculpe, señora, pero grabar en casa propia no está prohibido. Siempre y cuando no invada la privacidad de nadie, no viola la ley. Y en este caso, la grabación se hizo para proteger un patrimonio, no para difamar ni difundir nada, por lo que puede ser admitida como evidencia. Se giró hacia la presidenta de la Junta y agregó. Además, el contenido de la grabación muestra claramente conductas que parecen ser coacción y abuso de confianza para apropiarse de un bien. Esto no solo viola la ética familiar, sino que también puede tener consecuencias legales si la señora Ann decide iniciar un proceso judicial. Yo seguía de pie, firme, sin inclinar la cabeza. Nunca he negado nada a mis hijos, pero tampoco voy a sacrificar la confianza y la dignidad por unas palabras dulces o promesas vacías. Miré a cada uno de ellos. Mi nuera, que me llama la vieja entrometida, estaba ahí con la cabeza alta, pero sus manos ya empezaban a apretar el bolso. Mi hijo, de pie al lado de otra mujer, pidiéndome que le vendiera la casa. La madre de mi nuera, enseñando cómo manipular a los mayores, sonriendo como si nada pasara. Toda la sala quedó en silencio. Mis ojos recorrían el lugar y no vi a nadie de mi familia. Solo vi extraños intentando disfrazarse de cercanos. Antes temía perder a mis hijos, temía que me llamaran madre difícil o antigua. Hoy, mi miedo era otro. Si no decía nada, dejaría que creyeran que vivir sin conciencia está bien, que se puede engañar sin consecuencias. El aire estaba tan quieto que parecía que la sala se había convertido en un templo vacío. Trump seguía sentada erguida, pero sus dedos ya empezaban a tensar las costuras de su bolso, señal de que estaba nerviosa. Di un paso hacia adelante, con la voz tranquila, firme pero sin levantar el tono. Que esto no es un capricho. Esto es lo que soy. Esto es lo que debo decir, y nadie puede callarme más. Y en ese instante, supe que aunque estuviera sola contra todos, aunque ellos intentaran manipularme, mi palabra y mi verdad estaban finalmente fuera de mi pecho, listas para defenderme hasta el final. Yo no necesito la casa, tampoco necesito el dinero. Lo único que quiero saber es si mi hijo todavía tiene un poquito de amor, de cariño, hacia mí. Él no respondió. Bajó la cabeza, apretó los labios. Todo el cuarto quedó en un silencio pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Miré alrededor, nadie hablaba, nadie me miraba directamente. La sala pequeña parecía comprimirse, como si cada pared quisiera escuchar mis palabras y nadie más tuviera derecho a decir nada. Porque nadie se esperaba que una mujer mayor,
que todos creían confundida o débil, recordara cada palabra, cada frase que ellos habían usado para herirme. Nadie se imaginaba que yo podía recordar todo y usarlo para defenderme. Con calma, bajé la vista, abrí mi bolso de tela y saqué un expediente de carpeta azul con un sello rojo brillante. Lo coloqué sobre la mesa frente a la presidenta del barrio con la misma suavidad con la que se entrega un sobre de regalo durante Año Nuevo. Esto, dije, es el certificado que demuestra que he transferido toda la propiedad de esta casa al Centro de Apoyo a Niños Huérfanos TANTEHNH. Lo firmé hace una semana. Justo en el momento en que ellos me presionaban para firmar la copia original para el banco. Tram se levantó de golpe, furiosa. Mamá, estás loca. Que esta casa es nuestra. ¿Cómo te atreves sin siquiera avisarnos? Yo la miré fija, sin parpadear. ¿Y nuestra? Esta casa es mía. Esta es la casa donde he vivido por décadas, y nunca he involucrado a ninguno de ustedes en mis decisiones hasta ahora. Uy, palideció. Mamá, ¿y ahora qué hacemos? Ya pusimos un depósito. Sonreí apenas, sin enojo, solo con una calma que parecía imposible. No lo sé, hijo. Pero sé que si esta casa termina en sus manos, otra persona mayor más tendría que preguntarse para qué vive realmente. Yo no quiero ser parte de eso. Beatrix se levantó de un salto, señalándome con el dedo. Hacer esto es vengativo, mezquino, egoísta. Yo reí suavemente. Si eso es egoísmo, entonces este es mi primer acto egoísta después de décadas de vivir para ustedes, cediendo y callando. Y honestamente, lo vale. La sala estalló en murmullos. Algunos vecinos bajaron la cabeza, otros familiares miraban a Will y Tram como si fueran completos desconocidos, gente que no pertenecía a la familia. Yo no dije nada más. Solo me levanté, hice un gesto de cabeza en señal de despedida a cada persona, y me fui. Salí de la reunión bajo la luz cálida de la tarde. El viento movía mi vestido, la luz del sol iluminaba mi cabello canoso. No volví la vista atrás, porque si lo hubiera hecho, habría visto a la mujer que alguna vez se arrodilló en su propia casa solo para mantener un título de madre que hacía mucho había sido olvidado. Desde ese día, no regresé a la casa antigua. Ahora tiene un nuevo letrero, el Centro de Capacitación para Niños Huérfanos TANTEHNH, sucursal pública. La casa que una vez fue mi hogar, mi refugio, ahora sirve para enseñar, proteger y dar esperanza a quienes más lo necesitan. Y mientras caminaba hacia afuera, sentí por primera vez en muchos años que mi corazón estaba ligero, libre de la presión y del miedo que ellos habían intentado imponerme durante tanto tiempo. Porque al final, no era la casa lo que importaba, sino mi dignidad, mi voz y el amor verdadero que una madre tiene derecho a proteger. Escuché que desde el primer día en que entró el niño, un niño pequeñito, se la pasaba mirando alrededor y preguntando, ¿aquí vive la abuelita? Yo me reí y seguí con mis cosas. Pero no todos se rieron después de ese día. Las noticias del juicio de conciliación y las grabaciones que dejé claras se difundieron más rápido de lo que yo esperaba. No hacía falta que todo el mundo hablara, solo que alguien compartiera y otros 10 comentaran. Y así, en poco tiempo, todo el barrio, la empresa, la familia entera, todos se enteraron. Tram fue la primera en derrumbarse. No me importaba dónde trabajaba o qué cargo tenía, pero 3 días después ya me llegó el chisme por la señora BY, que vende Bun MNG. ¡Vaya, cielos! La niña Tram la despidieron de la empresa, dicen que afectó la reputación de la marca. No me sorprendí. Una persona que me había dicho a mí, su suegra, que para qué quería yo mantener la casa, total, no duraría mucho, tarde o temprano iba a mostrar su verdadera naturaleza. No importa si estudió mucho o si sabe hablar bonito, la raíz, si no es limpia, siempre sale a la luz. Tram perdió el trabajo, perdió amigas. Las compañeras con las que antes se juntaba a comer o tomar algo ahora la evitan. Quienes habían dado clases particulares a sus hijos retiraron a los suyos. Nadie se atreve a acercar a sus hijos a alguien que tiene la osadía de decirle la verdad a su suegra de forma tan directa. Y bueno, yo sabía que él no era malvado, pero un hijo que deja que su madre sea humillada y no dice nada, no hace falta ser cruel para ser desagradecido. No perdió su trabajo, pero tampoco podía levantar la cabeza en la empresa.
Nadie lo regañaba, pero los ojos de los compañeros, los movimientos de las sillas, los comentarios que parecían casuales pero estaban llenos de intención, todo lo hacía sentir pequeño. Oye, no dejes que tu esposa haga que mañana también perdamos la casa, como la de tu madre. Escuché a algunos familiares decir que la familia materna de Will lo había dejado de lado, no lo invitaban a reuniones, no lo consideraban. Lo llamaban el yerno sin escrituras, el que vive en la casa pero no es dueño de nada. No me reí, pero sentí un alivio profundo. Y la madre de Trump, la señora Truck, perdió lo que más valoraba, su reputación. No lloró, no discutió, pero cuando la removieron de su puesto de líder de mujeres del barrio, entendió. Cuando sus propios familiares la ignoraron en la reunión de fin de año, también entendió, aunque yo solo lo escuché de casualidad en el mercado. Ahora, la señora Truck salía a la calle sin atreverse a mirar a nadie. Antes levantaba la voz con autoridad y moral, ahora incluso su autoridad se había derrumbado. Yo no sentí venganza, pero sí comprendí algo importante. No siempre se necesita un tribunal para que se haga justicia. Solo basta con que la verdad se mantenga a la luz el tiempo suficiente. Ahora, vivo cerca del centro de capacitación. Cada mañana barro el patio, preparo agua, cocino y empaco comida para los niños. Son niños que no tienen madre, pero saben agradecer, saben pedir perdón, saben llamar abuela a alguien que no es su familia. Y yo, aunque ya no tengo hijos propios, vuelvo a ser madre de la manera más verdadera. Alguien me preguntó una vez. Después de todo, ¿usted guarda rencor? Yo negué con la cabeza. No, no guardo rencor. Solo siento pena, porque cuando todavía quería ser madre para mis hijos, ellos ya habían decidido llamarme solo por mi nombre en un papel. Amigos, no todos los que te llaman mamá realmente te ven como madre. Hay madres que han aguantado toda la vida pensando que sacrificarse es instinto, pero no siempre es suficiente. Pero llega un momento en que uno se da cuenta de algo muy importante. Amar a los hijos no significa dejar que te quiten tu dignidad, ni que puedan pisotear tu autoestima. Levantarse no siempre es para vengarse, sino para enseñarles a quienes alguna vez menospreciaron la palabra madre que el silencio de los mayores también tiene un límite. Ama mientras puedas, porque llegará un día en que la madre a la que le das la espalda fue la misma que estuvo dispuesta a sacrificar toda su vida solo para que tú tuvieras un hogar al que regresar. No hay nada más grande que eso. Si esta historia te toca el corazón, deja un comentario y comparte lo que piensas. ¿Alguna vez has visto a alguien ser traicionado por su propia familia? No olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus seres queridos. Y también suscríbete al canal Cachuín MCuya para no perderte cada semana historias conmovedoras, reales y llenas de significado. Y ahora vamos a la sección de cartas del público. Este año, una lectora de 34 años, hija menor en una familia de 3 hermanas, nos escribió. Ella lleva 6 años casada y tiene 2 hijos. Nos escribió no porque haya sufrido abuso o maltrato extremo, sino porque siente que ya no es considerada como hija en su propia casa. Desde que se casó, su mamá parece haber olvidado que alguna vez ella fue esa hija que acompañaba a su madre al campo, que ayudaba en la casa y que estaba presente en todo momento. Todo el cuidado y la atención se han centrado en su hermano mayor. Aunque él vive lejos y no puede ayudar a su madre en nada, ella siempre prioriza atenderlo. Mientras tanto, la lectora ayuda con dinero para arreglar la casa, la acompaña al hospital, cuida de su salud, pero cuando surge algún asunto familiar, su madre solo llama a su hermano primero, ella se entera después. En una ocasión escuchó a su madre decir algo como, desde que te casaste, tu prioridad es tu esposo y tu nueva familia. La lectora se sintió triste, pero no se atrevió a decir nada. Su esposo le decía, no te lo tomes a pecho. Pero lo que ella quería era solo una cosa simple, preguntar si al casarse, ¿todavía se le considera hija en la familia? Hermana mía, al leer tu carta, me senté unos minutos en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque tu historia me resulta tan familiar. He escuchado muchas veces algo similar, al casarse, se termina tu papel como hija en la familia. Suena sencillo, pero duele profundamente. Créeme, aunque seas madre, aunque tengas tus propios hijos y la vida te haya dejado con el pelo alborotado y los días caóticos, siempre hay un rinconcito en tu corazón que sigue esperando que tu madre note que aún estás allí.
Que pregunte si ya comiste, que te recuerde que pases por su casa, que te cuente cosas de la familia. Solo eso basta para sentir que todavía eres su hija. Por eso entiendo perfectamente tu sensación de ser dejada de lado. No hay enojo ni resentimiento, solo esa sensación de estar perdida, de no pertenecer del todo. Pero no culpes a tu madre. Si todavía la amas y la cuidas, hazlo por ti misma, no para que ella recuerde que existes. Hazlo para que, cuando recuerdes todo esto, no tengas arrepentimientos. Estoy segura de que nadie puede ser bueno toda la vida y salir siempre perdiendo. Y aunque tu madre no lo diga, ella sabe todo, lo ve todo. Y llegará un momento en que, cuando esté débil y con la vista nublada, la hija que parece distante, la que está con su propia familia, será justamente quien ella más necesita. Así que cuida tu corazón y manténlo cálido. Y si tienes tristeza, preocupaciones o emociones que no puedes compartir con nadie, escríbelas. Cada noche me siento a leer estas cartas. Hay muchísimas personas como tú, que sienten pero no se atreven a decirlo. Gracias, queridos espectadores, por acompañarnos hasta los últimos minutos de esta noche. Les deseo una velada tranquila y llena de paz. Hasta pronto, y nos vemos en la próxima historia.